Bienvenidos a Conectar para Brillar, un podcast para volver a vos y vivir con más conciencia y bienestar. Mi nombre es Vanessa Lauk, especialista en comunicación consciente y desarrollo personal. Bienvenido a un nuevo episodio. Bienvenidos al episodio 52 de Conectar para Brillar. En el episodio de hoy vamos a hablar de la preocupación, algo que nos atraviesa a todos y me incluyo. Vamos a tratar de reflexionar hoy, de llevarnos algún ejercicio de tarea a casa para trabajar en esta palabra, en este concepto que a veces no nos favorece tanto nuestro bienestar. ¿Qué es la preocupación? ¿De dónde viene? ¿Es bueno o es malo estar preocupado? ¿Hay personas que se preocupan más que otras? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto en el día de hoy, apelando a nuestra mente, que es la que siempre está en diálogo con nosotros mismos, y de ahí surge un poquito todo esto. Este concepto claramente está relacionado con nuestra mente, es un proceso mental del diálogo interno que nosotros tenemos con nosotros mismos. Por eso es muy importante que podamos detectar qué nivel de preocupación manejamos, si es algo que está muy presente en nuestras vidas, si es pasajero, si es con cosas puntuales que a veces sí por ahí merecen la pena. Pero básicamente la preocupación es un proceso mental anticipatorio. Es algo que está anticipando lo que puede llegar a pasar. Tu cerebro está intentando protegerte de esa amenaza que podría llegar a pasarte. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está configurado para sobrevivir. Y cuando sentimos o percibimos que puede llegar a haber una amenaza, nos ponemos en alerta. Entonces, cuando nos estamos preocupando, nos estamos imaginando todos los escenarios posibles de una situación, que generalmente son negativos, para prepararnos para eso que nos puede llegar a suceder. Incluso nos pasa muchas veces cuando soñamos. A mí me ha pasado muchas veces como mamá también, de soñar que le pasa algo a mis hijos. ¿Por qué pasa esto en nuestro cerebro? Entonces, como decía antes, nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, entonces, no para la calma. Porque, bueno, si pensamos que nuestra evolución es la que plantea Charles Darwin, la del mono, digamos, venimos del animal, entonces nuestro primer instinto es el de supervivencia ante una amenaza, ¿no? Por eso nos es más fácil quizá detectar una amenaza incluso cuando no está pasando. ¿Por qué la mente se comporta así? Porque la mente nos está preparando para evitar el dolor y el fracaso, para evitar el sufrimiento. Entonces, nos va preparando con esos escenarios posibles y generalmente negativos para que no sea tan fuerte ese choque si nos llegara a pasar. Pero esto en la práctica lo único que genera es ansiedad y desgaste mental y emocional, porque nuestro cerebro no sabe que eso que nosotros estamos pensando no es real, que esa amenaza no es real. El cuerpo reacciona como si la amenaza existiera. Entonces se estresa como si eso estuviera a punto de pasar o hubiera pasado. Al principio planteaba la idea de que no todas las personas se preocupan de la misma forma, incluso hay personas que uno dice, ay, esta persona es muy despreocupada, no se preocupa nunca por nada, ay, o esta persona se preocupa demasiado. Bueno, eso no, a ver, uno dirá, che, ¿nacemos con esa característica? No. ¿De dónde viene? ¿Por qué algunas personas son más preocuponas, como decimos acá en Argentina, que otras? Bueno, hay una respuesta. La historia personal de cada uno es clave. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu contexto de crianza? Si te criaste en un ambiente donde todo el tiempo tus papás o quienes te criaron estaban preocupados porque te pasara algo, se preocupaban por las situaciones del contexto social. Bueno, vos vivías una situación de preocupación y de exigencias en tu entorno de crianza, y bueno, eso tiene que ver, es un factor que puede generar o condicionar que de adulto seas una persona que se preocupa. Otro punto puede ser la creencia de que necesito controlar todo, que si tengo todo bajo control va a ser menor el impacto en caso de que sucediera algo, porque yo ya lo veía venir, entonces no me sorprende. Bueno, eso también puede pasar, que haga que nos condicione para vivir preocupados.
Bueno, después hay, algunos lo llaman TOC o desde la psicología lo llaman una personalidad neurótica, que ya ahí no me voy a meter en ese campo, pero puede haber gente que se vuelve como neurótica y está todo el tiempo perseguida de que algo le va a pasar, de que todo es una amenaza. Eso ya es algo más relacionado con la salud mental, y en caso de que te sientas identificado con esto, bueno, seguramente estés haciendo terapia, y si no, estaría bueno que pudieras hacer, porque una persona que está todo el tiempo perseguida, que le va a pasar algo, ya no es una preocupación, sino esto que estoy diciendo termina siendo parte de algo, de un comportamiento neurótico que no solo genera estrés mental, sino físico, y bueno, y puede tener otro impacto en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Así que eso sería como algo ya extremo que le puede pasar a una persona. Bueno, y hábitos mentales aprendidos de cosas por ahí de la rutina que uno ni siquiera se da cuenta. Yo tengo una lista así para tirar acá de cosas que por ahí me preocupan y anticipan la amenaza de cosas que no me pasaron nunca y no creo que me puedan llegar a pasar, pero en mi mente me hace esta mala pasada, me juega esta mala pasada. Por ejemplo, desde que soy madre, o sea, mis hijos van a la plaza, ahora ya son más grandes, pero cuando eran más chicos, yo no podía estar en la plaza porque me ponía nerviosa, porque estaba pensando todas las posibles amenazas a mis hijos. Incluso lo hablé acá en el podcast en un episodio con una psicóloga infantil, y hablamos de esto, de que a mí me preocupaba mucho, porque yo, claro, quería tener bajo control el bienestar de mis hijos. Entonces estaba todo el tiempo pensando que se iban a caer, que me los iban a robar, que se iban a perder, que bueno. Y la pasaba realmente mal, sin ningún tipo de sentido, porque nunca me pasó nada, nunca les pasó nada, pero tampoco tengo a alguien cercano que le haya pasado, ¿no? Pero bueno, son las típicas amenazas que uno piensa que pueden llegar a sus escenarios trágicos, como dije al principio, que pueden llegar a suceder, y estás en alerta todo el tiempo. Pero también hay otros hábitos aprendidos que por ahí son más que pasan más desapercibidos y no son tienen tanto impacto, pero sí igual uno los tiene, y por ahí no es necesario tampoco. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando alguien viene a mi casa a visitarme, o bueno, mis papás, para un ejemplo concreto, cuando se van, les digo, viajen con cuidado, cuídense, avísenme cuando llegan. Y no sé si es que yo estoy pensando que les va a pasar algo, sino es como una manera de demostrarles que estoy pendiente de ellos, de que me preocupa que estén bien y que lleguen bien a destino. Pero no es que yo estoy pensando que les va a pasar algo cuando lo digo, pero si apelamos a lo que es la programación neurolingüística, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a las creencias y a todo lo que venimos hablando hasta acá, eso está determinando, en realidad, está condicionando mi mente, y o sea, inconscientemente yo no estoy queriendo reconocer que ese aviso que yo estoy dando, ese mensaje que estoy dando, tiene soslayado el hecho de que yo sí tengo un leve temor de que les pase algo. Entonces, eso es indagar y ser honesto con uno mismo para entender por qué está instalada esa preocupación en nuestra cabeza. Aunque sea algo inocente, y seguramente muchos lo practican, porque también es una costumbre social, y a veces hasta una respuesta automática: avísame cuando llegues, sobre todo las mujeres, ¿no? Por el temor de estar solas en la calle o tarde. También adoptamos la costumbre de, cuando viene una amiga a visitarte o salís de noche y te volvés en un taxi o lo que sea, siempre decir avísame cuando llegues. Es como una señal de, che, está todo bien y te vas a dormir tranquilo. Pero bueno, en conclusión, lo que quería decir es que estos hábitos mentales a veces parecen inofensivos, pero muy, muy en lo profundo está ese pensamiento, está esa creencia, está ese escenario trágico que nos está ahí levemente apareciendo para preocuparnos y pensar que puede llegar a haber una amenaza en algo que no es real. Entonces, para retomar un poco, ¿cómo impacta esto en nuestro cuerpo y en nuestro bienestar? Como eso que nuestra mente está pensando no es real, pero nuestro cuerpo lo vive como si lo fuera, nos impacta en nuestro cuerpo de manera directa. Genera ansiedad, genera insomnio, bueno, tensión corporal, ni hablar. Depende cómo es nuestro cuerpo, o somos más propensos a
tener tensión en los hombros o en el cuello. Otras personas les impacta directamente en el intestino. Recuerden que ya hemos hablado varias veces que el intestino es tiene más terminales nerviosas que el cerebro. Le dicen segundo cerebro, pero tiene más terminales nerviosas que nuestro propio cerebro. Entonces también todo lo que nos impacta a nivel ansiedad y nos produce estrés va al intestino. Y todo eso solo porque estamos viviendo en un futuro imaginado. Algo que no está pasando, algo que ahora no es real. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo eliminamos las preocupaciones? ¿Y cómo pasamos de ser una persona que se preocupa por todo a no preocuparnos por nada? Bueno, los extremos no son buenos, siempre lo decimos acá. La idea es que no es que pasen de ser unas personas súper preocupadas a no preocuparse por nada, pero sí entender que pensar todo el tiempo en la preocupación no la vamos a resolver. Entonces tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos con esos pensamientos que nos generan preocupación. Y ahora les voy a contar cómo podemos hacer. Les voy a dar acá un ejemplo, unos tips, pero vamos a tomar como referencia un tema para que tengan un ejemplo. Y yo lo que les pido es que si lo pueden escribir mejor, esto que les voy a contar ahora, que pueden hacer, porque también bajarlo escrito les va a ayudar a registrar esas respuestas que tengan para ustedes y para analizar mejor la manera de cambiar esa forma de pensar, eso que les preocupa. Entonces, lo primero que tienen que hacer es diferenciar entre el problema real que los está preocupando y el problema imaginado. Vamos a hacer un ejemplo con algo del trabajo, por ejemplo, que es algo que por ahí les puede resonar a todos. El problema real que tenemos que nos preocupa, por ejemplo, es un aumento de sueldo, vamos a suponer, ¿no? Entonces, hoy me preocupa que no me están aumentando el sueldo en el trabajo. Entonces ¿qué pienso? Empiezo a pensar, seguramente no les gusta cómo estoy trabajando, depende de cómo le va al país, quizá no me lo aumentan más, están contratando gente nueva en otra área, entonces van a poner el foco ahí y no en mí. Y así podemos estar con una lista infinita de pensamientos que justifiquen el hecho de que nosotros pensamos que por qué no nos están aumentando el sueldo, las suposiciones, ¿no? Los escenarios posibles de esa situación, que son todos los problemas imaginados, porque no son real, porque esta persona no sabe por qué esa situación no está pasando, o sea, por qué no le están aumentando el sueldo, ¿no? Entonces, ese problema real es ese, el problema imaginado es todos los escenarios posibles que esta persona se está imaginando, que todavía no lo sabe, porque nadie se lo dijo, y son suposiciones, que lo preocupan aún más y lo ponen en amenaza, y seguramente cuando le vengan a decir que va a tener un aumento de sueldo, no sea el mismo impacto que si no hubiera pasado por todas estas suposiciones. Su respuesta a eso sería, y bueno, ya era hora, hace un montón que lo estoy esperando, porque al final no sé qué. Entonces, no puede disfrutar de ese reconocimiento económico, de esa valorización que está teniendo de parte del trabajo, porque con todas las cosas que pensó antes, ya frustró esa situación. Entonces, eso es clave poder trabajarlo. Entonces, todos esos pensamientos no nos llevan a nada. No nos llevan a nada y solamente nos desgastan, nos generan ansiedad, estrés y y todo lo que veníamos hablando antes. Aceptar la incertidumbre es parte de la vida también. Entonces, si algo nos genera incertidumbre, o sea, lo que nos preocupa claramente nos genera incertidumbre, no tenemos certeza, no podemos adivinar el futuro y tampoco podemos controlar todo. Entonces, acá bien pensando en el problema puntual que trajimos de ejemplo acá, que es el aumento de sueldo, primero, no podemos controlar eso y hoy no está teniendo certeza esta persona de que le aumenten o no el sueldo. Entonces, entiendo que vive en una incertidumbre y eso genera ansiedad, pero también aceptar los momentos de incertidumbre nos ayudan a que fluya mejor todo. Entonces ustedes dirán, bueno, Iván, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder lidiar con esto y no estresarme y que no me genere ansiedad? En este caso, el problema que es no tener aumento de sueldo. Bueno, dejar de pensar tanto, dejar de rumiar, de tener este ruido mental y de suponer y pasar a la acción concreta, que en este caso sería, bueno, pedir una reunión con quien corresponda, exponer el problema para que no se vuelva una preocupación. Entonces, en lugar de decir,
me preocupa que no está pasando esto, decir, mira, hay algo que me tiene un poco ansioso, que me genera incertidumbre, me gustaría tener más información sobre si están pensando en algún aumento de sueldo para entender yo cómo puedo organizarme en mi vida personal y en mi vida profesional, bueno, y cada uno sabrá bien ahí qué es lo que tiene que decir o con quién tiene que hablar, pero ahí vamos a evacuar dudas, o sea, el no ya lo tenemos, entonces siempre hablar va a ser mejor, siempre con respeto, ¿no? Con claridad, expresando la duda que tiene uno, en este caso esta, porque ni siquiera, o sea, cuando uno lo puede poner en palabras y lo puede expresar y lo pone sobre la mesa, también deja de ser un problema, ¿no? Pasa a ser una situación que nos está generando como un bloqueo, una molestia, un malestar, que se puede destrabar fácilmente con esa respuesta. Y si la respuesta es no, o no tenemos información, no te podemos dar fecha, lo que sea, bueno, con esa información, el que está pasando por ese problema, y bueno, tiene ahí que volver a reflexionar y pasar a la acción, que sería, acepto quedarme en este trabajo con estas condiciones, que es una decisión propia, empiezo a buscar otro trabajo, o pongo en marcha ese emprendimiento que tenía ganas de poner, que me va a dar eso extra que hoy no tengo para poder mantener este trabajo que me gusta. O sea, hay millones de variables, pero tener la información nos ayuda a accionar, nos ayuda a desbloquear, nos ayuda a clarificar, a aclarar nuestra mente y cómo seguimos. Y esa incertidumbre se desvanece. Y ahora sí, el ejercicio que les voy a dejar es escrito, así que tomen nota. Es importante que sea escrito y los va a ayudar a quitarle poder a ese problema, a esa preocupación, como decíamos antes, y que ustedes puedan entender mejor por qué apareció ahí y cómo podemos hacer que se vaya o que se minimice, ¿no? Bueno, primero y principal, van a agarrar una hoja o en su cuaderno si están haciendo el diario de escritura, que me encantaría que eso estuviera sucediendo porque realmente ayuda mucho llevar un diario de escritura que recomiendo siempre en todos mis episodios. Lo primero que van a hacer es escribir una preocupación específica. Elijan algo que les esté preocupando ahora y lo escriben. Y después se van a preguntar. La primera pregunta que se van a hacer es, ¿depende de mí que se resuelva esta preocupación? Pueden poner sí o no o explayarse, pero con que respondan sí o no está bien. ¿Depende de mí? ¿Puedo hacer algo ahora para que eso sea diferente? ¿Para que eso cambie? ¿Es un problema real o es una hipótesis futura? ¿Es algo concreto que está pasando ahora, como hicimos en el ejemplo anterior, o es una hipótesis de algo que supongo que va a pasar? Entonces, acá, la conclusión de este ejercicio, una vez que lo hagan, es, si no depende de vos la resolución de esa preocupación, de ese problema, soltarlo conscientemente, porque no va a cambiar nada porque vos te preocupes por esa situación, porque no podés hacer nada. Y ahí miren, qué loco, porque voy a poner el ejemplo acá de lo que me pasa a mí, esto lo voy a tener que hacer yo, que cuando alguna persona se va de mi casa y yo le digo, cuídate, avísame cuando llegues, es algo que no depende de mí, lo que suceda en ese viaje. Entonces, creo que es algo que voy a tener que dejar de hacer, pero sí lo que puedo hacer, estoy pensando ahora, no es algo que haya pensado antes. Lo que sí estoy pensando que puedo hacer es mandarles mis vibras para que sea el mejor viaje posible, agradecer, en este caso, que mis padres llegaron a casa sanos y salvos, bien, que están en su casa con mucha armonía. Eso sí lo puedo hacer. Y eso sí puede ayudar aún más a que eso fluya mejor que yo les diga el mensaje anterior. Así que, miren, estoy aprendiendo algo yo en este episodio para mí también. Así que me parece que eso puede estar bien. Y si depende de ti, ese problema, esa preocupación, si puedes resolverlo, y bueno, hay que pasar a la acción y dejar la cabeza tranquila, porque estar presuponiendo, imaginándonos 80.000 situaciones y escenarios de las cosas no los van a resolver. Entonces, si no depende de ti, si no depende de vos, soltalo conscientemente. Y si depende de vos, lo mejor que podés hacer es entender qué acciones concretas puedes llevar adelante para que eso
cambie y no sea de esa manera. Y para cerrar el ejercicio, les voy a dejar unas preguntas reflexivas que también les pueden ayudar a poner en perspectiva todo esto. Una es, ¿cuántas de mis preocupaciones del pasado realmente sucedieron? Bueno, si yo me pongo a pensar todas las que me hice de la plaza, un montón que nunca sucedieron. ¿Cuánto tiempo he perdido preocupándome por esas cosas que nunca ocurrieron? Un montón. ¿Cuánto tiempo le dedicamos en nuestra cabeza a esas situaciones imaginarias? Seguramente un montón. Y esta pregunta que es muy importante, ¿esta preocupación me está ayudando a resolver algo o me está paralizando? La mente, el ego, cree que preocuparte es ser responsable. Nos hace creer que somos responsables porque nos preocupamos por el otro, porque nos preocupamos por algo. Y en realidad estamos desconectados del momento presente, estamos ausentes en el aquí y en el ahora. Si yo estoy diciéndole a mis padres cuando viajan, cuídate, avísame cuando llegues, estoy ya con la cabeza en esa situación que va a pasar en 2 o 3 horas y no estoy en este momento ahora, que los tengo acá conmigo, que se están por ir, despidiéndome, donde puedo conectar con esto, con la gratitud, con la alegría del momento compartido, con transmitirles eso y pensar en su encuentro, en su viaje, en todo con gratitud y con buenas vibras para que tengan un viaje armonioso, para que miren cómo puede cambiar, ¿no?, una situación cuando cambiamos desde qué lugar lo estamos pensando, diciendo, haciendo. Entonces te digo, la próxima vez que te preocupe algo, pregúntate, ¿esto necesita mi cabeza o necesita mi acción? Y ya vamos llegando al final de este episodio y quiero recordarte que podemos trabajar juntos en tu comunicación consciente para que puedas aprender a comunicarte sin miedo a ser vos mismo, ser vos misma, conectar con tu autenticidad. A través de mi método 3C trabajamos en 4 sesiones para modificar eso que te cuesta, que te está bloqueando, que te está frenando para poder ser vos mismo. Así que si querés que lo podamos trabajar, yo te puedo acompañar en ese camino. Acá está toda la información y, como siempre les digo, gracias por ver, por escuchar, por seguirnos, por compartir. Es muy importante que podamos generar conciencia y promover estos temas que pueden ayudar a otros a vivir mejor, a conectar consigo mismos y a hacer luz. Toda la información de este podcast la pueden encontrar en mi Instagram, @vanelau, donde promuevo todos los episodios. También pueden encontrarlo acá en este canal, Vanelau, @conectar para brillar en Spotify. Y los invito a suscribirse al canal, por supuesto, para que puedan estar al tanto de todos los episodios que vamos sacando en esta temporada 2026. Y les dejo un fuerte abrazo, menos preocupación, más acción y nos vemos en el próximo episodio de Conectar para Brillar.